Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Que Dios siga fortaleciendo la iglesia. Aleluya. Tú eres la iglesia de Cristo. Amén. Me gozo al ver visitas, Katy, Nico, Bendito. su madre, que nos hacen compañía. Bienvenido a la casa de Dios. Deleítese en la alabanza, deleítese en la oración y aún más en la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, una vez más he de entregar un mensaje para la iglesia y le voy a pedir que abra su Biblia, el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 61. Capítulo 61. Libro de Isaías, capítulo 61. Solamente 2 versículos en señal de reverencia. Póngase de pie, por favor. En algunas Biblias lleva por título Buena Nueva de Salvación para Sión. Amén. La palabra de Dios dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Solamente hasta ahí. Recuerde esta frase: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Cierre sus ojos un momento. Padre, te alabo porque usted está aquí en este lugar. Cantábamos, Señor, esbozamos alabanza a tu nombre diciendo que tú eres santo, santo, santo. Padre, yo te pido que a través de tu palabra, la exposición de ella, la iglesia sea restaurada. Amén. La iglesia sea consolada y sea edificada, Señor, como lo dice tu palabra, a través de la profecía perfecta que es tu palabra. Estos 66 libros santos, Señor, inspirados por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Dios amado, yo te pido que abras el entendimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Que al abrir mi boca, Señor, tu Espíritu Santo use mis labios y el conocimiento que usted me ha dado, Señor, para impartirlo y pueda yo darme a entender, Señor, conforme tú has dado el conocimiento y la iglesia pueda aprender, Señor, lo que tú quieres impartir a ella, Padre. Señor, te alabamos. Que a través de tu palabra traigas libertad, que a través de tu palabra traigas el consuelo perfecto y a través de tu palabra también traigas una respuesta, Señor, a aquel que ha venido buscando, Señor, una respuesta que solamente emana de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús clamo, amén. Tome su asiento, por favor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Jesús. Dios está aquí en este lugar. Amén. Pero ¿quién está aquí en este lugar? El Espíritu Santo, alcanzo a escuchar. Amén. Hay alguien que está aquí. Y cuando hablamos de alguien, hablamos de una persona, de una personalidad. Cuando hablamos de Dios, creemos, nosotros en la iglesia cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios trino. Amén. No son 3 cabezas en un solo cuerpo, no. No son 3 dioses diferentes tampoco. Es un solo Dios que vive en armonía, tienen una comunión perfecta. Son iguales en eternidad, son iguales en poder, en omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Amén. Pero son diferentes. Sí. Pero los une la santidad. Sí. Ninguno quiere mayor gloria que el otro.
es algo que aún nosotros, la iglesia, nunca va a poder entender. Quizás cuando estemos en la presencia de Dios vamos a entenderlo perfecto, porque vendrá la sabiduría perfecta a nuestra mente en ese momento, a nuestra conciencia, a nuestro ser entero. Y hoy quiero hablar de esta persona que se llama Espíritu Santo. Y este mensaje lleva por título: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y quizás viene la pregunta a tu mente: pero si no habita dentro de mí lo que enseñaba el hermano, ¿y cómo dice ahora sobre mí? Y que ahí vamos a ir entendiendo un poco. Sigue avanzando, por favor. ¿Alguien colocó esto? Nuestra nueva vida en Cristo comienza con la maravillosa obra del Espíritu Santo, amado hermano. Cuando usted conoció al Señor, le aceptó como Salvador, algo sucedió, algo maravilloso, sobrenatural sucedió en tu vida. La obra poderosa de la tercera persona de la Trinidad comenzó a actuar en tu ser, en tu corazón, en tu mente, en tu carácter. Así es. Y cuando usted decidió aceptarle a Él como Señor y Salvador, a quien era Cristo, el Espíritu Santo automáticamente tomó el control de tu ser. Tomó un lugar propicio y dijo: este es templo para el Dios vivo. Amén. Ya ahora el hombre ya no vive para sí, la mujer no vive para sí. Ahora Cristo vive a través de la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Donde mora el Espíritu Santo en mi vida, en mi alma, en el centro de mi corazón. Por eso cuando tú estás orando y dices: Señor, no tengo fuerza, el Espíritu Santo te ayuda a orar. Sí, gracias, Señor. Cuando tú estás pasando problemas, dificultades, ahí está la presencia de Dios, te está diciendo, te habla, Él te habla. Porque no es una persona muda, Él habla a la iglesia. Él advierte a la iglesia, Él corrige a la iglesia, Él está preocupado de la iglesia, pero no anda con sus colores propios. La palabra de Dios nos enseña que Él alaba a Cristo, elogia a Cristo, el sacrificio de la cruz. Ahí está la iglesia a alabar, a adorar al Señor. Miren cómo es. Sí. Teniendo toda autoridad, teniendo toda omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, mas alaba la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo. Y nos lleva el Espíritu Santo ¿a qué? Al conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para honrar al Señor. Él ha sido nuestro consolador, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro guía, etc. Nunca has estado solo. A veces tú dices en tu vida: Señor, pareciera que estoy solo. Nadie me entiende, no me comprende, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi pareja. Nadie me entiende. Pero hay uno sí que te entiende. Amén. Cuando estás enfermo, hay uno que sabe lo que significa la enfermedad. Cuando estás agobiado en problemas, hay uno que sabe lo que significan tus problemas. Cuando estás sufriendo muchas veces, abatido y no puedes dormir durante la noche, Él te está diciendo: descansa en paz. Ya no temas a la oscuridad. Ya no temas al pavor nocturno, ni a lo que sucede a tu alrededor. Descansa en mí, espera en mí. Aleluya. Por eso el salmista de David decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, mi Señor Jehová Dios, me haces vivir confiado. ¿Y qué dice el versículo anterior? Dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, porque Jehová me protegía, porque Dios me estaba fortaleciendo ahora en el sueño de la noche. Amén. Sí, Señor. Iglesia, no estás caminando sola. Iglesia, no vives sola. Iglesia, no estás ahí arruinado o cabizbajo. No, amado hermano. Hay una persona que te está sosteniendo y te está diciendo: levántate una vez más. Sigue adelante, sigue avanzando y no te detengas. Aleluya. Yo estoy contigo para fortalecerte, para animarte, para darte un cántico nuevo, para darte victoria. Te han cerrado las puertas por todos lados, pero no te preocupes, porque yo abriré puertas para mi pueblo. Te han querido destruir, te han querido enfermar, te han querido maldecir, pero no hay maldición más poderosa que mi bendición que va de lo alto, que está sobre mi pueblo. Amén. Gracias, mi Dios. Alabado sea En los momentos
más difíciles de nuestra vida nunca hemos estado Gloria a su solos. nombre, Dios. Cuando hay una persona que nunca se ha apartado de nuestro lado. Sí, una gran persona y se llama Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Siga avanzando, por favor. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria a Dios. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo, de Cristo, de Dios Padre, si no hablo en cierta manera de la Trinidad en su totalidad. Creemos en un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales en perfección, en santidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, eterno, etc. Hay muchos atributos que los tres comparten, que los tres viven, que los tres son de la esencia misma. El Padre no es más santo que el Hijo, y el Hijo no es más santo que el Espíritu Santo. Son los tres iguales en santidad, amados hermanos. Son celosos, son omnipotentes, omnipresentes. Su poder es sempiterno, no tiene medida, no lo puedes cubrir. Son tres personas diferentes que comparten la misma naturaleza divina y los mismos atributos, y los tres son uno solo, constituyendo al único Dios verdadero. Cuando nosotros decimos gloria a Dios, estamos hablando de la Trinidad. Cuando honramos a Dios y mencionamos a Dios, estamos siempre nombrando la Trinidad en todos sus méritos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo a morir por nuestro pecado, por mi pecado y el pecado de la humanidad. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Y el Padre envió el castigo sobre la persona de Cristo por todos los pecados de la humanidad, por mi pecado y todos los pecados que yo voy a cometer, quiera o no quiera. Y mientras esté en este mundo, en este cuerpo, el Señor pagó el precio por mi pecado. Por eso cuando una persona dice, yo no soy pecador, yo no tengo pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? El libro de Juan, primero de Juan, se hace mentiroso, es mentiroso, se engaña a sí mismo. Reconócete delante de Dios como pecador, diciendo, Señor, soy falto. Si tú me pesaras en balanza, mi pecado pesaría más que la santidad, que mi consagración. Cuando tú llegas a la presencia de Dios y te derramas delante de Él y dices, Señor, he fallado. Han salido palabras deshonestas en mi vida, en mi carácter, en mi actuar. He robado. He hecho cosas inadecuadas. Acá he sido seducido por la inmoralidad. Y todas aquellas cosas, Señor, no he tenido la fuerza ni la capacidad de amar. El Señor te dice, confiesa tu pecado. Yo soy perdonador porque pagué el precio por tus errores, por tu fracaso, por tu vergüenza, por tus derrotas, por todas aquellas cosas que te están afligiendo. Yo las pagué el precio en la cruz del Calvario. Ahora debes arrepentirte y levantarte una vez más y seguir avanzando. Amén. Amados hermanos, cuando estudiamos a la Trinidad, la teología estudia acerca de Dios, acerca del Padre. Si usted quiere estudiar acerca de Cristo, tiene que buscar estudiosos, autores y libros que hablen de la cristología o el estudio de Cristo. Y ahora lo que vamos a ver en todos estos mensajes es acerca del Espíritu Santo. Mientras oraba y le decía, Señor, ayúdame, ¿qué mensaje es el correcto para el pueblo? Habla de mi Espíritu Santo. Aleluya. Gracias. Han creído que han jugado con Dios, han creído que han tenido poder para hacer cosas, entre comillas. Se han creído grandiosos, pero no han entendido que mi presencia, mi Espíritu Santo es una persona celosa, es fuego consumidor, fuego abrasador, o fuego que consume, que todo lo envuelve, amado hermano. Y la neumatología es el estudio acerca del Espíritu Santo. Siga avanzando, por favor. Cuando hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vemos en Génesis 1:2, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice, en el versículo 2 dice, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mover se traduce como revolotear. No es que tenga alas, no. Estaba en la creación, creando. El Padre ordenó creación. El Hijo, el Cristo, ejecutó y el Espíritu Santo comenzó a mover.
El Espíritu, en Génesis 1:2 se menciona por primera vez al Espíritu Santo. Usted va a ver en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consolación, pero son nombres que le han dado muchas veces en las situaciones adecuadas o que vivieron el pueblo de Israel, o los grandes profetas, o los grandes siervos de Dios. Pero en el Génesis 1:2 vemos a la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Y Espíritu viene del hebreo ruach, que significa viento, aliento o espíritu, según sea el contexto. Y en este contexto está la traducción ruach en hebreo, amado hermano, que significa espíritu. Y en este caso, el Espíritu de Dios en la traducción hebrea significa ruach Elohim, o el Espíritu del Eterno, del Todopoderoso o del Omnipotente. El Espíritu Santo participó en la creación. Él estuvo creando. Amén. Dijo Dios, hágase la luz. Y fue la luz. No me pregunte, ¿y cómo lo hizo? Porque yo no lo sé. Pero sí sé una cosa, que el Espíritu Santo, la tercera de las personas de la Trinidad, comenzó a moverse, comenzó a ejercer la creación, comenzó a trabajar, porque creemos en un Dios trino, tres personas diferentes, pero iguales en eternidad, en poder, en sabiduría, eterno. Pero ellos no quieren más gloria que el otro, no. Ellos no hay que compartan la gloria. Los tres son dignos de la honra y la gloria, amados hermanos. El Espíritu Santo operó en los profetas. No todas las personas tenían el Espíritu Santo, o el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová. Los profetas. Y ahora cuando venía a los profetas, no es que moraba dentro de las personas, los profetas no moraban. Se manifestaban los profetas para entregar un mensaje y luego se apartaban. No nos olvidemos que en el Nuevo Testamento, cuando por primera vez el Espíritu Santo fue derramado a la tierra, fue en el día de Pentecostés. Operaba, sí, operó en la creación, trabajó en los profetas, claro, se manifestó en los profetas. Pero cuando fue derramado fue en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado para habitar en el corazón de las personas. Y en este caso en el corazón de la iglesia. Aleluya. Operó en los jueces. ¿Quién eran los jueces? Uno de los más resaltantes, Sansón. Venía el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, y venía sobre él, y la fuerza era sobrenatural, porque el poder de Dios se manifestaba a través del cuerpo de Sansón, y así estrago entre los filisteos. Claro, como cuerpo físico después quedaba totalmente agotado. Tenía que comer y comía una gran cantidad, tomaba agua de una manera. No sé qué porte tendría Sansón, pero lo único que sé es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se manifestaba en Sansón y hacía juicio como un juez de Israel cuando él era un hombre temeroso de Dios. Usted conoce la historia, cómo se apartó. Y operó en los reyes. Saúl. Dice que fue ungido y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y dice que en ese momento, cuando vino, estaban los profetas que venían caminando. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, vino sobre él fuertemente y comenzó a profetizar entre los profetas. Y como dice la palabra de Dios, Saúl entre los profetas, fue la pregunta de ese momento. Cuando Saúl desobedeció, Dios lo desechó por su desobediencia, por su pecado. Más que una desobediencia, era el pecado que estaba albergado en él, porque aunque Dios lo hubiese perdonado, su desobediencia era continua. Iba a seguir desobedeciendo a Dios. Dios lo apartó, lo desechó. Eligió a David. Y dice que cuando él fue ungido, vino el Espíritu de Jehová, el Señor, y reposó sobre él, y se apartó de Saúl. No es que el Espíritu Santo no alcanzaba a todos, no, porque Dios había elegido en quién morar, en quién manifestarse. El Espíritu del Señor, Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, el Ruach, en el pasado, cuando se habló en el Antiguo Testamento, operó, se manifestó en los profetas, en jueces y en reyes. Lo único que se menciona es Saúl y David cuando se manifestaba fuertemente. Cuando David enfrentó a Goliat, el Espíritu Santo habló a través de él.
no fueran palabras de él. Muchos elogiaban a David, pero no eran palabras de él. Eran palabras del Espíritu de Dios que moraba en su vida, porque eran palabras de fe, palabras de autoridad, palabras de victoria, palabras de triunfo sobre el enemigo. El Espíritu Santo se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, y los nombres más mencionados son el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jehová. Siga avanzando, por favor. Ahora, en el Nuevo Testamento, Lucas 1:15, habla por primera vez del Espíritu Santo cuando Dios le profetiza a Zacarías que su hijo, en este caso Juan el Bautista, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y no nos olvidemos que la historia dice que cuando se juntó María con su prima, en este caso, y dice que chocaron los vientres, dice que la guaguita, Juan el Bautista, saltó de alegría. Y en ese momento se cumplió la palabra de Dios que profetizó a través del ángel a Zacarías, que el Espíritu de Dios vendría sobre él aún desde el vientre de la madre. Y el Espíritu Santo en griego, en este caso en el Nuevo Testamento, es pneuma, que también significa lo mismo: viento, aliento o espíritu, según el contexto donde usted lo lea. Porque puede salir también la misma palabra, pero evoca al Espíritu del hombre, pero en este caso está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, que es el mismo nombre que estuvo en la antigüedad, pero hoy está aquí con nosotros. Hoy se manifiesta cuando nosotros le alabamos. Dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde se manifiesta en tu vida, cuando hay libertad en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, en tu carácter, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Por qué razón? Porque vive en tu vida y vive en libertad junto contigo. Participó en la concepción de Cristo. Vendrá el Espíritu Santo y te cubrirá, le dijo el ángel a María. Operó en llenar a Juan Bautista, como lo que le dije anteriormente. Operó en Cristo, trabajó, cuando lo operó, trabajó en Cristo. Y operó en la iglesia. Está aquí, es actual, no es pasado. Siga avanzando, por favor. Esa cosa negra. Amados hermanos, cuando nosotros nos vamos al libro de Isaías 61, está dirigido a 3 personas. La primera, que está aquí, que usted no lo ve, el profeta Isaías. En segundo lugar es Cristo. Y en tercer lugar, la iglesia. No es un mensaje. Esos 2 versos están evocados, están apuntando fuertemente tanto al profeta en sí mismo, a la persona de Cristo, fuertemente, y también fuertemente para la iglesia. Siga avanzando, por favor. Y es aquí, no se puede bajar un poquito más. Dijo, perfecto, gracias. Ahora el versículo 1 y 2, cuando leíamos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías profetizando, y está hablando a él, de él en este caso. Y en primer lugar, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Qué significa esto? Que Dios te ha elegido. Dios te ha elegido para que seas parte de la familia de Dios, para que seas parte de su reino. No cualquiera conoce a Dios. Dios te ha seleccionado. No porque los demás no sean merecedores, todos son merecedores, pero te has elegido a ti y tú aceptaste el llamado de parte de Dios. Entonces, cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, lo primero que está diciendo Isaías sobre su persona es que Dios me ha elegido, Él está sobre mí. En segundo lugar, estoy bajo autoridad. ¿Qué significa que el Espíritu del Señor está sobre mí? Es que ya no te mandas solo. Es que ya no vives por tu regla ni por tu cuenta. Ya no eres un llanero solitario. Así es. Estás sometido, estás bajo autoridad.
¿Qué es lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo lo dijo, era un hombre que tenía mucho conocimiento, mucha autoridad, mucho poder de lo alto manifestado en su vida, pero él decía, yo no me mando solo, estoy sometido, estoy bajo autoridad. Iglesia, debemos aprender a someternos al Señor. Sométete al Espíritu Santo. Cuando tú te sometes al Espíritu Santo, ¿a qué te guía el Espíritu Santo? A toda la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra de Dios. ¿Y de qué habla la verdad? Habla de Cristo. Entonces el Espíritu Santo te dice, sométete a la palabra, sométete a Cristo. Tercer lugar, Dios te está dirigiendo. Es que tú has sido elegido. Cuando tú mencionas o recitas este verso, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo está sobre mí, es porque estás diciendo, el Señor me ha elegido, qué privilegiado soy. En segundo lugar, estoy bajo autoridad, ya no me mando solo. El Espíritu Santo te dice, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar, hay que predicar, hay que apartarse. Él te está diciendo, tienes que asistir a la iglesia, tienes que asistir al templo. Estoy cansado, sí, pero yo tengo el poder y la autoridad para fortalecerte. Amén. Y Dios te está dirigiendo. Porque el Espíritu Santo, cuando tú te sometes a Él, Él te advierte de las situaciones que puedan venir más adelante. Yo no sé lo que viene a Chile, yo no sé lo que viene al mundo. Si usted ve la noticia, cómo está el mundo convulsionado, como decía en la oración del pastor, la delincuencia está desbordada, los homicidios están desbordados, la injusticia está desbordada, el caos, un grado de anarquía que está aumentando cada día más, el antisemitismo está desbordado por todas partes, en todas las naciones, en todos los países. Los gobiernos están muy preocupados y están buscando, ojalá, encontrar un nuevo mundo para irse. No la humanidad, sino los que tienen dinero, los que tienen los magnates. Están preocupados porque saben que algo sucede, algo viene, algo terrible viene a esta humanidad. Escucha, iglesia, viene tribulación y la gran tribulación a este mundo. Quiero decirte que la iglesia no participará de ese momento. La iglesia será levantada porque creemos en el rapto, en la parucía, en la manifestación del Señor. Y Dios nos levantará, porque Él dice que Él nos librará de ese siglo, de ese periodo, de ese año, o de ese momento de prueba para todo el mundo, donde el mundo, la humanidad entera será aprobada y será juzgada por el Señor. En segundo lugar dice, porque me ungió Jehová, porque me ungió el Todopoderoso. ¿Qué significa esto? Que te santificó y te apartó para Él. Dios te ungió, amado hermano, con la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí. No es que el Espíritu Santo vino por detrás o por el lado, no, vino de arriba, tomando el control de tu ser. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Te santificó y te apartó para Él. Ungir en el griego viene de girio, que significa consagrar a un oficio. Cuando tú has sido ungido, has sido consagrado, has sido apartado, has sido elegido y santificado para cumplir una misión dentro del reino. No estás aquí por casualidad. No estás aquí porque se te ocurrió venir. No, amado hermano. El Señor te santificó, te consagró, te ungió para un propósito tremendo dentro de la obra. Hay muchos que no quieren cumplir el propósito de Dios. Hay muchos que están cansados. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios es un Dios de provisión. Siempre hay remanente. Hay hermanos que Dios levantará, a un joven, pequeño, adulto, anciano. No importa la edad, Dios levantará hombres y mujeres que quieran, que deseen honrar su nombre, glorificar su nombre, exaltar su glorioso nombre. En segundo lugar, la palabra porque me ungió Jehová significa que te capacitó para su obra. Cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, porque estás capacitado, ya no tienes miedo.
Pedro, antes que viniera el Espíritu Santo sobre él, tenía miedo. Los discípulos tenían miedo. Eran todos cobardes. Eran todos corruptos. Estaban con Cristo. Claro que estaban con Cristo. Pero su vida estaban llenos de miedo. Eran cobardes. En el monte de los Olivos, cuando vinieron a apresar a Jesús, todos huyeron y dejaron solo a Jesús. Y dice la Escritura que había un hombre, un joven, que se deduce que podría haber sido Juan o Marcos, que dice que lo tomaron de la ropa y él se fue desnudo porque se zafó de la ropa y se fue así corriendo. No le importó, dejaron solo al maestro. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios no habita en el corazón, en la vida del hombre, está lleno de terror. Sucumbes ante la tentación, sucumbes ante los problemas, ante la adversidad, porque no está el Espíritu Santo fortaleciéndote. Por eso la palabra de Dios dice, porque no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay presencia de Dios en la iglesia para enfrentar las situaciones más adversas. ¿Cómo enfrentó las situaciones de la persecución la primera iglesia? Con el poder del Espíritu Santo. Vino quizá un momento, quizá de duda, quizá haya venido, no lo sé, pero lo único que sé que dicen los escritos de Josefo, que dice que la iglesia cantaba y se entregaba a ser quemada, a ser devorada por los leones y las fieras, cantando y alabando al Señor. No le importó su cuerpo, no le importó su familia, sino que honraban al Señor, sabiendo que pasarían a la eternidad, o alabando con un cántico nuevo, con una alabanza de gloria, de victoria para el Señor. Por eso alaba al Señor. Alaba al Señor. Alábale cuando muchas veces diga esto y parece que estoy solo y ya no puedo estar solo. Alaba. Dile, Espíritu Santo, te alabo porque estás conmigo. Amado Espíritu Santo, abrázame una vez más. Señor, aunque no vivimos por sentir, pero quiero sentirte. Dile, Señor, quiero sentir ese fuego. Oh, que me consuma, que me haga saltar, me haga vibrar, me haga pedir más y más de tu presencia. La iglesia está falta del mover del Espíritu Santo. La iglesia ha cerrado, el poder del Espíritu Santo. Creen que alaban a Dios, pero sus vidas muchas veces no le han permitido a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu de santidad, al Espíritu Santo, manifestarse y glorificar al Señor a través de la vida. Lo han dejado fuera de los templos. Así es. Y han querido los hombres y mujeres, han tomado muchas veces el lugar que le corresponde al Señor. Dios te ungió, te santificó y te apartó para Él. No eres cualquier cosa. Dios te eligió, te santificó, te apartó para Él. Nunca se te olvide. Es que, hermano, ¿sabe qué? Todavía no puedo dejar estos pecados. Sí, pero Dios te ungió, te apartó para Él. El Señor sabrá sacar esas cosas que están corrompiendo tu mente. El Señor te dice, yo trataré contigo. Yo sacaré hasta la inmundicia más oculta de tu vida. Solo sigue avanzando. Te capacitó para su obra. Dios quiere trabajar. Dios quiere sanar. Dios quiere libertar. Dios quiere reconstruir. Dios quiere fortalecer. Pero la iglesia tiene que vivir. Tiene que vibrar por el poder del Espíritu Santo en su vida. Dios quiere usarte para poner las manos sobre los enfermos y estos sean sanados. Dios quiere levantar paralíticos. Pero está buscando hombres y mujeres que le crean a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Dios quiere libertarlo del demoniado. Dios quiere sacar a la luz el pecado que está en las personas que muchas veces dicen, aquí estoy yo. No, mi Señor, no, señora, aquí está Dios, está el Espíritu Santo y Él te descubrirá. No puedes jugar con Dios. Ante mí te podrás esconder como hombre, o ante las personas te podrás esconder, pero ante la presencia de Dios no te puedes esconder. Así es, Dios. Dice, porque me ungió Jehová, que significa también esto, que te invistió y te dio toda autoridad para ejercer. Te dio una investidura. Cuando una persona ejerce, cuando un presidente ejerce, tiene que ser elegido. Y después tiene que ser investido. Y hace el protocolo de colocarle la banda presidencial y firmar documentos investidos. Dios te ha invertido. Dios te eligió. Gracias, Señor. Dios te invirtió.
te ha dado autoridad Amén. a través de la persona del Espíritu Santo que mora en tu vida. ¿Para qué? Para ejercer dentro de la hora, dentro del reino. Y te dio toda autoridad para ejercer. En tercer lugar, dice, me ha enviado. ¿A qué te ha enviado el Señor? Dice, a publicar libertad a los cautivos, a los quebrantados de corazón, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, dice, y a los presos, apertura de la cárcel. Quizás tu cerebro, tu mente dice, pero son personas quizás que están destruidas. No, está hablando espiritualmente. Sí. Todas estas cosas, lo que mencioné, son espirituales. Hay gente que está encarcelada espiritualmente. Los quebrantados de corazón, los afligidos, los abatidos del alma, son cosas espirituales. Esa gente que ya no tiene escapatoria y piensa en su vida, en su mente, en su corazón, ya no puedo vivir más en este mundo. Es mejor morir. Es mejor suicidarme. ¿Por qué? Porque en su alma están afligidos, abatidos a tal extremo que ya muchas veces el susurro aún de su propia mente lo lleva a quitarse la vida. Cuando dice me ha enviado es porque tienes un propósito. Tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Está sobre ti. Ya no te mandas solo. El mora está sobre ti. Ha tomado el control de tu carácter, de tu objetivo, de tu mentalidad. En segundo lugar, fuiste investido, fuiste ungido. Has sido consagrado para un oficio. Y en tercer lugar, tienes un propósito. Tienes una responsabilidad. Tienes un deber. Nosotros como iglesia tenemos un deber, amados hermanos, de anunciar las buenas nuevas. ¿Qué significa las buenas nuevas? Las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que significa que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecado, que en Cristo hay oportunidad de vida eterna, amado hermano. El mundo está perdido, las personas están perdidas. Falta que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde dentro del reino para anunciar la buena nueva, y debemos entenderlo. Tienes un deber y una responsabilidad. Sigue avanzando, por favor. Y aquí cuando mencionamos este capítulo 61, versículo 1 y 2, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Estas 4 frases están hablando de un sistema espiritual. A los abatidos, a los que están derribados, los que se sienten sin oportunidad, se sienten ya despreciados, desechados. A los quebrantados de corazón, a aquellos que ya no tienen fuerza para seguir viviendo. A los cautivos, a aquellos que están presos espiritualmente, y a aquellos que están en la cárcel, en prisiones de oscuridad. Todo esto es espiritual. Y en segundo lugar, el versículo 2 dice 2 cosas importantes. Lo primero, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, o la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad? Que todos accedan a la salvación. Esa es la buena voluntad de Dios, que nadie se pierda. Él tiene paciencia con todo, aún con nosotros. ¿Cuánto más con los de afuera? Ayúdanos, Dios Santo, Que no le conocen. Él quiere mostrar y proclamar el año, no es un año de 360, sino el periodo de Dios, el tiempo de Dios. Y esto habla de la gracia de Dios, el tiempo de la gracia, de la buena voluntad de Jehová, de la buena voluntad de Dios de salvar a las almas y no se pierdan. Pero en segundo lugar, dice, y también el día de la venganza del Dios nuestro. Isaías alcanzó a vivir durante 4 reyes en Judá del sur. Israel, el gran Israel, se había dividido. ¿Por qué? Por la idolatría que dejó Salomón. Israel del norte, Judá del sur. Nacieron reyes que en parte hicieron lo bueno y otros malos, corruptos, pecadores. Y la ira de Dios venía sobre la nación y Dios lo entregaba a guerra, a lucha, a esclavitud, a persecución. Isaías anunció
tanto las ventajas de volverse a Dios, pero también las desventajas de no volverse a Dios, de los juicios que venían sobre los hijos de desobediencia. Y también anunció, fue el único que más anunció del Mesías prometido. Isaías está hablando de su persona, diciendo con autoridad: el Espíritu del Señor está sobre mí, soy profeta de Dios. Porque me ungió Jehová, estoy investido, tengo autoridad del Señor. Y me envió a proclamar buena nueva, diciendo: hay oportunidad en el Dios nuestro. Hay oportunidad en el Señor. Pero también está diciendo que vendrá el día del juicio, el día de la venganza de Dios nuestro. Un día Dios juzgará a toda la humanidad, grandes y pequeños, lo dice el libro de Apocalipsis. Y todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. La iglesia no pasará por ese tribunal. La iglesia será juzgada por sus obras. Tú tienes la salvación asegurada en Cristo. Cuídala, cuídala, cuídala. Cada día, cuídala, cuídala. No te metas en lo corrupto, no te metas en el pecado, no te metas en la inmundicia. Cuida tu salvación, lo que Dios te ha entregado. Porque Él te ama mucho, te ama con un amor eterno. Es tan grande el amor de Dios que no quiere que tú te pierdas. Así es, Dios. Así como hablamos y proclamamos de la buena voluntad de Dios, también debemos hablar que Dios un día hará juicio. Siga avanzando, por favor. La dirección de esta profecía, el profeta Isaías, lo mismo que él hablaba, en primer lugar está hablando de su persona, diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. No soy cualquier persona, soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios. No te olvides de que esto, amado hermano, nosotros somos iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Lo segundo que dice que Dios lo ungió, le dio esa unción especial, lo revistió, lo fortaleció, lo capacitó y le dio una misión. Eso es lo que está hablando Isaías 61, 1, 2. En segundo lugar, apunta fuertemente y en forma profética a la persona de Cristo. ¿Qué es lo que dice Lucas 3, 21, 22? Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero Él lo hizo por obediencia. Amén. Y dice: y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo, fíjese bien, no dice que se quedó en la espalda, ni al lado, ni los pies, no, sobre Él. ¿Qué significa esto? Que lo estaba sujetando. No es que Cristo no se sujetara, no, sino que Él se estaba sometiendo a la dirección del Espíritu Santo. Quiero que usted lo entienda. Cristo se estaba sometiendo a la dirección del Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo. Miren cómo es nuestro Dios. Y dice: y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal como paloma, dice, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta escena vemos la Trinidad: el Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y Cristo recibiendo el elogio y la unción y la autoridad y la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nunca te olvides de este versículo. Vemos la Trinidad ahí expuesta delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que dice Lucas 4, 1, 2? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, después que fue bautizado, dice, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu Santo al desierto. Ahora Cristo estaba iniciando su ministerio y Él se sometió al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, ha tomado la dirección, el control. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Usted conoce la historia. Jesús venció la tentación en el desierto, porque nuestro Dios no puede ser tentado. Ni la tentación más brusca de este mundo, ni la que traiga el enemigo más cruel, no puede doblegar la santidad de Dios, porque Dios es santo, Cristo es santo.
Él es la segunda persona de la Trinidad, es poderoso, eterno, Él es santo. Y el Espíritu de Dios estaba sujetando su vida. Y Cristo sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo. Miren. Tercer lugar, dice Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el Espíritu a Galilea, en el poder del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Por qué? Porque volvió en el poder y la autoridad, estaba investido. Ahora con derecho de la Trinidad, con derecho de Dios, empezó a ejercer, a colocar las manos sobre los enfermos. Los demonios no se le podían resistir porque había autoridad, había presencia del Espíritu Santo que estaba dirigiendo su vida. Amado iglesia, ¿queremos ver milagros? Yo quiero ver milagros. ¿Quiero ver sanidad? Claro que quiero verla. Quiero ver a las personas libertadas. Claro. Deja que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Él está operando en tu ser. Está golpeando. Te está diciendo, ¿saben qué? Quiero hacer más cosas contigo. Ya no tan solamente que cantes, que prediques. Quiero usarte con más poder, autoridad. Pero sométete. Entrega tu vida a mí. Más todavía. Tenemos el fruto del Espíritu Santo, claro, cada día. Cada día Él está ahí ayudándonos a tener ese amor eterno de Dios, el gozo de vivir en medio de los problemas, la paz. Y sigue. Pero también Dios quiere usarnos con el poder de su Espíritu Santo, para mover el reino de Dios, para que la gente ya no tan solo crean a la palabra, sino también comiencen a creer a los milagros. A los milagros, amado Dios, que no tan solo predicamos una historia para muchos, sino crean que esta Biblia, esta palabra de Dios, que nuestro Dios sí es real. Amén. La dirección de esta profecía, primero el profeta Isaías, él lo cumplió, él predicó, él profetizó, anunció, lo dejó escrito. La persona de Cristo también fue cumplida. Él actuó, Él libertó, Él entregó un mensaje poderoso. La gente que quedaba anonadada, estupefacta, se sentía muy atraído por eso. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Los enfermos eran sanados, los mudos comenzaban a hablar, los ciegos comenzaban a ver, los sordos oían, los paralíticos se levantaban, resucitaban a los muertos. Ese es nuestro Dios poderoso que vive y reina y hoy está aquí en este lugar. Créenos. Tómalo, recíbelo. Gracias, Señor. Bendito Dios. Ahora también esta palabra va para la iglesia, que es lo que dice Juan 16:7. Pero yo digo la verdad. Cristo hablando a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque Él le decía, ya está pronta mi partida. Y los discípulos se entristecían. Amaban a Jesús, a su manera lo amaban. Pero Él le dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador, así le llama también al Espíritu Santo. ¿Por qué le llama el Consolador? Porque Él está en los momentos más difíciles de tu caminar diario en el camino de Dios. Este camino es complicado, sí es complicado, amado hermano. No es un camino pavimentado, limpiecito, no, hay mucho estorbo, hay muchas espinas, hay muchos tormentos, hay muchas dificultades. Pero escucha una cosa, no vas caminando solo. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, te va fortaleciendo. Cuando ya no puedes más, te va animando, te va alentando, te va consolando. Quizás vas llorando con lágrimas, pero el Espíritu Santo te va abrazando diciendo, sí, ya nos queda poco, avancemos, sigamos adelante. Sigamos adelante. El Consolador. Juan 16, 13, 15, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. Porque no hablará por su propia cuenta, no es lo de Él, dice. Sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dice más en el versículo 14, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Glorifica al Padre por su amor eterno por la humanidad, enviando a su Hijo, a su único Hijo, por amor.
Dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que Él tiene el Padre es mío. Cristo hablando, diciendo, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo de Dios? Su palabra. Su palabra. Amado hermano, entiende, iglesia. La palabra de Dios es la que te llevará un día a la eternidad, a estar en la presencia de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Juan 14, 16, que es lo que dice: y yo rogaré al Padre, Cristo una vez más hablando, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Aun cuando estés a punto de partir del escenario de esta tierra, ahí estará el Espíritu Santo consolándote, dándote fuerza, animándote para partir, amado hermano. A veces tomamos livianamente la partida del escenario de esta tierra, pero quiero decirte que es algo muy difícil para todo ser humano. Para todo ser humano, no te olvides de esto. El Espíritu Santo estará a tu lado para fortalecerte, para pasar el valle de sombra de muerte, y te dirá: no temas mal alguno. Estás bajo la protección del divino, del eterno y poderoso. Mi presencia está a tu lado. Así es. Juan 14, 26, que dice la palabra de Dios, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él te recuerda. ¿Y qué te recuerda? La palabra de Dios. Él te recuerda su palabra. Lucas 14, 24, 49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Él les dijo que enviaría el Consolador. Él les dijo que enviaría al Espíritu Santo. Pero Él les dio una ordenanza. Dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos con toda autoridad, descapacitados. Aquellos discípulos que eran cobardes, que dejaron solo a Cristo y aún miraron la crucifixión, lo miraron de lejos. Aquel Pedro que negó, cobarde totalmente. Porque la humanidad interna de nosotros, nuestra naturaleza es cobarde, es miedosa, se aterra. Pero cuando hay presencia de Dios, eres el hombre y la mujer más valiente dentro de la humanidad, dentro de la iglesia. Y quiero decirte que cuando vino el día de Pentecostés, algo sucedió. Las vidas fueron cambiadas. Aquellos discípulos cobardes se transformaron en valientes. Aquellos corderos que eran muy indefensos se transformaron en grandes leones, con capacidad de hablar, con capacidad de poder predicar, que cuando ellos hablaban, poder de Dios fluía de su boca, de sus palabras. Eran respaldados porque estaban ungidos, habían sido llenos de la presencia de Dios. Ya no vivían ellos por su persona, sino que el Espíritu Santo había tomado el control total de su mente, de su carácter y emociones. Por eso la iglesia necesita la presencia de Dios morando, manifestándose. Sí, mi Dios. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde el poder de los altos. Hechos 1:8, que es lo que dice la palabra de Dios. Pero recibiréis poder. Jesús alentando a sus discípulos. Antes de partir, antes de ascender a la diestra del Padre, Él le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. Iglesia, esto no es casualidad, esto no es una palabra de casualidad. Se cumplió en el profeta Isaías, se cumplió en la persona de Cristo y se debe cumplir en la iglesia. Amén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ahí recién me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Espíritu Santo no está dirigiendo tu vida, es porque estás rechazando la presencia de Dios. Él está en tu vida,
Pero Él trata contigo. Pero depende también de cada uno de nosotros podernos someter a la persona del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Muchas veces cuando tú vas caminando y decides ir a un lugar inapropiado, tú imagínalo. Y el Espíritu Santo te dice, no vayas ahí. Tú sabes que no puedes ir ahí. No, es que nadie me va a ver, sí, pero yo te estoy mirando. Amén. Yo te estoy observando. Que cuando tú cierras la puerta y le colocas 7 cerrojos y dices, nadie me ve aquí. Sí, pero el Espíritu Santo te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás viendo? Así. Es que nadie nos ve. Sí, pero yo estoy mirando. Iglesia, esto no es un juego. El Espíritu Santo es real. Amén. Él es celoso, Él te cela también. Amén. Te cela porque también en la misma esencia de Cristo está en el Espíritu Santo y la esencia del Padre está en el Espíritu Santo. Así como Cristo dijo, así como yo estoy en el Padre y el Padre en mí, así también la Trinidad está en todo. Él te ama, Él te cela, Él te apartó, te consagró, te dio una misión, una responsabilidad, un deber. Acude al llamado del Señor. Y por último, siga avanzando, hijo, por favor. Termino diciendo lo que dice Hechos 2, 1, 4. La venida del Espíritu Santo, no se olviden, el Espíritu Santo se manifestaba antiguamente solamente en reyes, en este caso Saúl y David, que son los únicos mencionados. Se manifestaba en los jueces, Gedeón, Sansón, que son los únicos mencionados. Se manifestó en siervos, Moisés, en los que formaron o fabricaron el arca del pacto que Dios les dio espíritu de sabiduría. Se manifestaba en algunas personas elegidas, pero se manifestaba y después se apartaba de ellos. Pero ahora en Pentecostés, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No era un viento recio, dice, como de un viento recio, algo similar, un viento fuerte, que soplaba, dice, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No estaban de pie, no estaban orando, dice, estaban sentados. Así como usted está, así como estaban ustedes, así estaba el Espíritu Santo. Perdón, así estaban aquellos hombres, donde se manifestó la venida o el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no eran de fuego, eran como o similares, a semejanza a fuego. Ellos lo asimilaban de esa manera. En este caso Lucas cuando escribió, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre, tomando control, dirección, dominio. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando habla de lleno del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo tomó el control de cada área de la vida de la persona. Cuando usted dice, oh, el hermano está danzando, sí, en ese momento se está manifestando el Señor, obviamente, sí. Pero no significa que esté lleno del Espíritu Santo. Sí se está manifestando, porque la llenura significa estar sujeto a la dirección del Espíritu Santo continuamente. Por eso, más adelante, si usted lee el libro de Hechos, cuando dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, y lo resalta la palabra de Dios, estaba sujeto a la tercera persona de la Trinidad, y él comenzó a predicar y a hablar, y la palabra era con poder y autoridad. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Se manifestó en aquel momento en lenguas. ¿Para qué? En la lengua que estaban hablando todos los que estaban en Jerusalén. Para que todos escucharan el testimonio de la verdad, el testimonio de las buenas nuevas, la predicación de Cristo a través de las lenguas que había en ese momento. No eran lenguas angelicales, no eran lenguas extrañas, eran lenguas que en ese momento la gente conocía, porque estaban en Jerusalén, y Jerusalén era la capital, en ese momento la capital mundial, se le consideraba el ombligo del mundo en aquel momento. Era la capital mundial donde todos llegaban a Jerusalén y comerciaban.
Y habían de todos los lugares alrededor del mundo. Y el Espíritu Santo se encargó de hablarle en su propio idioma. ¿Usando a quién? A los que estaban aquí esperando en obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Gloria a Dios. Amén. Te ungió, Amén. te revistió, Gracias, te eligió Señor. Gracias, Dios. y te ha enviado a sanar, a ayudar, a alentar, Amén. a reanimar, a fortalecer Así es. a todos aquellos que están ahí deprimidos espiritualmente, a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero también a decirle que también hay un juicio. Amén. Póngase de pie, por favor. Bendito sea tu nombre. Ore conmigo, Padre de los cielos, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias. 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 Solamente gracias por esta oportunidad.